Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver cómo funciona el sensor infrarrojo activo y vamos a realizar un ejercicio, algún proyecto para que pues ustedes tengan presente cómo se conecta y en qué situaciones se puede utilizar. Bien, primero vamos a ver esta diapositiva. Aquí podemos ver dos modelos de sensor infrarrojo activo. Puede haber más modelos, de hecho yo he visto pues gran cantidad de modelos de este tipo de sensores, pero todos se caracterizan por tener un LED infrarrojo y un fotodiodo o un fototransistor. En su kit de materiales ustedes deberían de tener alguno de estos sensores infrarrojos activos que los van a reconocer porque tienen lo que parece dos LEDs, aunque realmente no son dos LEDs, sino que uno de ellos es un LED y otro es un fototransistor o un fotodiodo. Aquí también los podemos ver. Uno es un LED infrarrojo y otro es un fototransistor. El que es más clarito, por ejemplo, aquí arriba podemos notar que hay un componente que se ve más clarito que el otro, es decir, tiene un encapsulado como más clarito. Aquí también. Ese de ahí es el LED infrarrojo. Y el otro que es también como muy parecido a un LED, pero que es de color negro o tiene un encapsulado muy oscuro. Ese puede ser un fototransistor o puede ser un fotodiodo, que son básicamente lo contrario a un LED. El funcionamiento de estos sensores infrarrojos es relativamente sencillo, se parece mucho al funcionamiento de los sensores de ultrasonido. Es decir, que estos sensores infrarrojos emiten una luz infrarroja que obviamente no es visible para los humanos. Luego esa luz infrarroja rebota y regresa al fototransistor o regresa al fotodiodo. Luego ese componente, ese fototransistor, pues envía una señal, pasa por el potenciómetro, pasa por electrónica. Aquí vemos que hay un chip. Ese chip interpreta esa señal y nos entrega un estado lógico alto o un estado lógico bajo a partir de este pin de señal. Depende del modelo que tengan, pues van a notar que los pines tienen diferente nomenclatura. Por ejemplo, en este modelo tenemos tres pines, tenemos un sensor digital, únicamente digital. Esto de aquí sería el pin que va hacia GND. Este sería el pin que va hacia VCC o hacia 5 voltios. Y este es el pin de salida de señal. Algunos de estos sensores tienen un LED indicador que nos señala si se detectó o si no se detectó presencia de algún objeto, pero algunos de ellos pueden no contar con estos LEDs. Eso pues no es muy relevante porque nosotros podríamos obtener una lectura y luego podríamos saber si detectaron o no detectaron la presencia de objetos o personas. Aquí tenemos otro modelo, pero pues es básicamente lo mismo. De este lado vemos un fototransistor. De este lado vemos también al LED infrarrojo. Este LED es el que emite la luz infrarroja y luego rebota y regresa a este fototransistor. Estos sensores, o por lo menos los que ustedes tienen en su kit de materiales, son sensores digitales, o sea que nada más pueden saber si hay o no hay presencia de un objeto. Es decir, si ponen aquí la mano enfrente o ponen algún objeto, no pueden saber a qué distancia se encuentra, solamente pueden saber si existe o no existe presencia de esos objetos. Aunque hay otros sensores infrarrojos que sí les indican a qué distancia se encuentra un objeto u otra persona, estos que ustedes tienen en su kit de materiales, pues simplemente son digitales y les indican si hay o no hay presencia de objetos o personas. Y aquí tenemos una nomenclatura en el pin out o en la salida de estos pines del sensor, muy parecida a la que vimos anteriormente. Nada más que aquí dice out, que significa salida, es decir, que este pin es el que va conectado a un pin digital de la tarjeta Arduino. Aquí dice GND, es decir, que este pin de en medio es el que va conectado hacia GND. Y aquí nos dice VCC, lo que significa que este pin tiene que ir conectado hacia 5 voltios. Podemos ver que estos dos sensores pues tienen una disposición de pines distinta, así que ustedes tienen que checar los sensores de manera física, tienen que ver pues cómo se tienen que conectar, checan aquí la nomenclatura, la disposición de pines y los conectan de forma correcta. De lo contrario, pues existe la posibilidad de que se dañen sus sensores. Si los conectan de manera inversa en la alimentación, es decir, si conectan GND a 5 voltios y viceversa,
seguramente estos sensores se van a dañar. Así que como siempre les hago la recomendación de que chequen muy bien esa disposición de pines y en especial la polaridad de alimentación. Algunos de los proyectos que se pueden hacer con este tipo de sensores sería, por ejemplo, para robots seguidores de línea. Los robots seguidores de línea son robots que tienen por lo menos 2 de estos sensores en la parte de abajo del chasis. Son robots que tienen llantas y que siguen una línea que está dibujada en el suelo. Puede ser una línea de color negro sobre fondo blanco o viceversa. Y pues pueden detectar esa línea precisamente con este tipo de sensores infrarrojos activos. De hecho, este sensor de aquí arriba a veces también lo he visto nombrado como sensor detector de línea, precisamente porque se utiliza para ese tipo de aplicaciones. Pero yo voy a utilizar estos sensores para hacer un contador, asumiendo que queramos realizar, por ejemplo, algún proyecto de banda transportadora. Pues podríamos hacer un contador que nos indique cuántos objetos han pasado por la banda transportadora, que los cuente para saber con detalle cuál ha sido una producción o cuántos objetos han pasado por la banda. Ese es el proyecto que vamos a estar realizando, es decir, un contador para una banda transportadora de producción o simplemente un contador de personas o un contador de objetos. Así que vamos a pasar al código de Arduino para ver cómo se programa. Muy bien chicos, aquí ya tengo un código de Arduino previamente escrito. Este código es como lo más sencillo que ustedes pueden escribir para saber si su sensor funciona. Les recomiendo como siempre que cuando inicien un proyecto chequen que sus sensores estén obteniendo las lecturas de manera correcta para que puedan avanzar en lo demás. Por ejemplo, en este código que he escrito, pues lo único que estamos haciendo en el void loop es hacer la detección, es decir, checar si es que existe algún obstáculo o no existe ningún obstáculo enfrente del sensor infrarrojo. Así que primero tendremos que hacer la conexión y luego vamos a subir este código. Como pueden notar, este código pues no es nada del otro mundo, es un código pues de lo más sencillo, y primero deberían de subir algo parecido a esto para que chequen si funciona su sensor. Por ejemplo, he declarado una variable de tipo byte para guardar el pin del sensor. El pin del sensor se encuentra en el pin digital número 2. También he declarado una variable que se llama LED1 para conectar a futuro un LED. Una variable para un buzzer, en donde también voy a conectar un buzzer. Y una variable que se llama detección, que nos indica si se ha detectado la presencia de algún objeto o persona. Noten que pues la variable detección es para el pin del sensor, y los otros dos, como son actuadores, es decir el LED y el buzzer, pues no necesitan ninguna otra variable, simplemente se declaran para inicializarlos como salidas. En el void setup el pin del sensor está declarado como entrada, obviamente. LED y buzzer, que son actuadores, están declarados como salidas, y el monitor serial pues como siempre a la velocidad de 9600. Luego en el void loop hacemos una lectura digital. Como estos sensores son digitales, pues nada más nos indican si hay o no hay presencia de algún objeto o persona. Así que con una sentencia digital read podríamos obtener esas lecturas. Esa lectura se guarda en la variable detección y luego vamos a visualizarla en un serial print para ver que funciona el sensor. Vamos a checar físicamente cómo está conectado este circuito y luego vamos a escribir un código más complejo para que podamos hacer un conteo de cuántos objetos pasan por enfrente del sensor. Ya tengo aquí todos los componentes conectados. Como pueden checar, estoy utilizando una protoboard, la tarjeta Arduino. Ahorita ya está conectada al cable USB. Y aquí tengo la protoboard, un zumbador y un LED con su respectiva resistencia. Aunque estos dos componentes, el zumbador y el LED, todavía no están conectados, pues nada más tengo conectado, en este momento tengo conectado únicamente el sensor. Como pueden ver, yo tengo este modelo en particular. Ustedes podrían tener otro modelo, pero lo pueden identificar por estos dos componentes. Uno de ellos es el LED infrarrojo, y otro es el fototransistor. No sé si alcancen a notar que aquí en el video se ve cómo está encendiendo efectivamente este LED. Ahí se nota cómo está encendiendo. Si yo paso el dedo, pues vemos que se enciende también otro LED por acá. Este LED sí es de luz visible. Esta luz que se ve aquí, nada más la puedo ver a través de la cámara, porque en la vida real, en físico, no se ve esa luz.
Esa luz la puede detectar la cámara porque tiene un sensor que es capaz de detectar esa luz infrarroja. Y de hecho todas las cámaras, o casi todas las cámaras, pueden detectar la luz infrarroja. Así que cuando ustedes conecten estos sensores, seguramente van a ver en su cámara, bueno, si utilizan su cámara del celular o cualquier otra cámara y apuntan directamente a este LED infrarrojo, pues van a notar que se enciende. Si yo lo desconecto, noten cómo se va a apagar. Ahí se vio que se apagó ese LED infrarrojo. Ahora lo voy a conectar otra vez y ahí se ve claramente que se enciende. Eso, como les comentaba antes, nada más lo puedo ver en la cámara, en el video, porque en la vida real esa luz infrarroja es no visible. Obviamente no la podemos ver. Ahora, si yo pongo el dedo aquí enfrente o algún objeto, pues noten que se enciende este LED. En algunos modelos tienen uno o dos LEDs. Algunos tienen dos LEDs. Uno que sirve para que sepan que está encendido el módulo y otro se enciende cuando pasan por aquí algún objeto. Pero puede ser que su modelo incluso no tenga ningún LED. Eso, como les comentaba antes, pues no es tan relevante, porque lo ideal es que obtengamos alguna lectura de la tarjeta Arduino para realizar una tarea. Pero bueno, aquí de manera un poco más gráfica yo puedo checar si funciona o no funciona este sensor, simplemente poniendo mi dedo aquí enfrente. Rebota esta luz infrarroja en mi dedo y se enciende el LED y nos envía la señal. Claro que cuando se enciende el LED también nos están viendo una señal. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el monitor serial. Aquí en el monitor serial, pues ustedes noten que normalmente me entrega un estado lógico alto y cuando yo paso el dedo me entrega un estado lógico bajo. Esto parece un poco antiintuitivo porque uno pensaría que cuando no hay obstáculos me va a entregar un número 0 y cuando hay obstáculo me va a entregar un número 1. Pero en realidad pues da igual, ¿no? Ustedes pueden utilizar esta lectura para programar o podrían utilizar también el operador NOT si es que quisieran invertir el estado de esta lectura. Para este ejercicio voy a utilizar precisamente al operador NOT. Esto es opcional, por supuesto, pero para hacer esta lectura un poco más intuitiva, ahora voy a utilizar al operador NOT, que no es más que este símbolo de exclamación que abre. Aquí pueden ver que escribí un símbolo de exclamación. Y cuando yo pongo el operador NOT antes de cualquier sentencia que me entregue un estado lógico alto o un estado lógico bajo, lo que va a hacer el operador NOT, que no es más que este símbolo de exclamación, es que va a invertir ese estado lógico. Por ejemplo, este Digital Read me entrega un número 1 o me entrega un número 0, dependiendo de las lecturas del sensor, por supuesto. Pero yo quiero invertir esas lecturas para obtener un resultado un poco más intuitivo, o sea, que me entregue el número 1 cuando detecta a alguien y que me entregue el número 0 cuando no lo detecta. Actualmente me entrega el número 1 cuando no detecta a nadie, como pueden ver aquí. Y si yo pongo mi dedo, pues vemos que me entrega el número 0. Así que yo quiero invertir esa lectura. Lo vamos a hacer con el operador NOT. Vamos a subir este código. Por supuesto que para que se reflejen los cambios hay que cargar el código a la tarjeta Arduino. Y luego si vemos el monitor serial, notarán que aquí aparece el número 0. Ahora si yo pongo el dedo enfrente, aparece el número 1. Así que yo creo que esta lectura ya es un poco más intuitiva porque me entrega un estado lógico alto cuando hay presencia de un objeto y me entrega un estado lógico bajo cuando no hay presencia de algún objeto. He modificado un poco este código porque en este proyecto el objetivo es tener una variable que vaya contando para saber cuántos objetos han pasado por enfrente de este sensor. Es decir, cada vez que pase por aquí enfrente algún objeto, ya sea una persona o ya sea alguna cosa, pues el contador debe de ir aumentando. Ahora quiero que vean este código. Este código todavía no está completo, pero es como la base para poder programar este contador. Primero tenemos a la línea que obtiene la lectura. Se llama una variable que se llama detección, una línea digital read que obtiene la lectura del sensor y el operador not. Esa lectura se guarda aquí en la variable. Por lo tanto, si yo quiero hacer un conteo de los objetos que pasen por aquí enfrente,
pues lo ideal sería declarar otra variable. He declarado una variable de tipo int aquí arriba que inicia en 0, y esta variable aquí adentro de la sentencia if está utilizando el operador de incremento, el cual es los dobles símbolos de más. Esto es equivalente a escribir la siguiente línea: contador es igual a contador más 1. Esta línea de programación que he escrito y utilizar el operador de incremento, es decir, el operador más, es exactamente lo mismo. Así que voy a dejar esta línea aquí arriba, pero la voy a comentar porque nada más la necesitamos una sola vez. Lo ideal sería que pusiéramos aquí simplemente contador más, para que vaya aumentando el contador. Es decir, esta variable vaya aumentando en una unidad cada vez que detecta algún objeto. Y luego también quiero que el LED se encienda cuando se detecta ese objeto. Si no se cumple la condición, queremos que el LED se apague. Y ahora estamos imprimiendo a la variable contador. Antes estaba imprimiendo la variable detección, pero ahora he cambiado y hemos puesto aquí a la variable contador. Ahora, si abrimos el monitor serial y yo paso el dedo por aquí enfrente, noten que va a pasar algo muy interesante, que es que si yo lo paso, pues el conteo se hace, pero como el while loop es muy rápido, es decir, cada vez que se ejecuta esta sentencia, contador aumenta una unidad, pues noten que ese conteo aumenta muy rápidamente. Nada más con pasar el dedo aquí una fracción de segundo, pues ya obtenemos un conteo de 20, de 30 unidades. Si yo dejo aquí mi mano, pues noten que fácilmente llegamos al número 1000, 1100, 1200. Entonces obviamente eso no es el objetivo. Este código no resuelve a nuestro problema, porque yo quiero que se cuente una sola unidad cuando paso el objeto. Así que voy a comentarles una forma de resolver este ejercicio. Recuerden que debe de haber muchas formas. A mí se me ocurrió resolverlo de la siguiente manera, con un ciclo while. Vamos a utilizar un ciclo while. Voy a modificar este código y regreso para explicarles. Ya he modificado este código y como podrán notar he escrito un ciclo while. Este ciclo while sirve para que contador y tiempo aumenten en una unidad si se detecta la presencia de algún objeto. Vamos a analizar este código. Si hay detección, es decir, si detección es igual a 1, entonces mientras tiempo sea menor a 1, se va a ejecutar el contenido del ciclo while. Aquí en el IDE de Arduino es muy fácil ver en dónde empieza y en dónde termina un ciclo, o en dónde empieza y en dónde termina una sentencia de programación. Por ejemplo, este ciclo while comienza a partir de esta llave y terminaría aquí en esta llave, es decir, este ciclo while es lo que yo acabo de subrayar. Todo esto pues es lo que estaría dentro del ciclo while, su condición, inicia y termina con llave. Luego la sentencia if inicia y termina a partir de aquí hasta acá abajo, y tenemos una sentencia else que es como la parejita del if, es decir, esta sentencia else se va a ejecutar si no se cumple la condición. Es decir, si no detecta a ningún objeto, se va a ejecutar la sentencia else. Ahora todo esto es para analizar el código. Si hay detección, entonces mientras tiempo sea menor a 1, tiempo es una variable byte que he declarado aquí arriba, así que puede obtener valores enteros. En este caso, tiempo comienza con el valor de 0, como lo hemos declarado hasta aquí arriba en la variable global. Y aquí podríamos decir, mientras tiempo sea menor a 1, tiempo va a ser 0 al inicio de este código. Por lo tanto, cuando se detecte un objeto, tiempo va a valer 0. Contador va a aumentar su valor en una unidad, asumiendo que sea la primera vez que detectamos un objeto. Contador va a aumentar su valor a 1. Luego tiempo va a aumentar su valor a 1. Y cuando eso suceda, el ciclo while va a terminar. Eso significa que este ciclo while solamente se va a ejecutar una sola vez, únicamente una sola vez, cuando se cumpla la condición del if. Es decir, se cumple esta condición, aumenta contador una unidad, aumenta tiempo una unidad. Después, como tiempo aumentó una unidad, ya no se cumple esta condición del ciclo while y deja de ejecutarse este ciclo while. Y aunque se siga cumpliendo la condición if, el ciclo while ya no se va a ejecutar. Este ciclo while solamente se va a ejecutar una sola vez.
aunque se siga cumpliendo esta condición. Y luego cuando deje de cumplirse esa condición, es decir, cuando ya no haya detección, se va a ejecutar esta línea de programación, tiempo va a regresar a 0 y el LED se va a apagar. De esa manera funcionaría este contador y con esto ya podríamos resolver el ejercicio que había planteado. Así que en resumen, lo que está pasando es que si se cumple la condición, si hay detección, el ciclo while se va a ejecutar una sola vez, porque la variable tiempo aumenta en una unidad y deja de cumplirse esta condición. Aunque siga habiendo detección, el ciclo while no se va a volver a ejecutar, solamente se va a ejecutar una sola vez. Y cuando deje de haber detección, se va a ejecutar estas dos líneas, tiempo va a regresar a 0 para que la próxima vez que pase otro objeto suceda otra vez lo mismo. Se cumpla esta condición, el ciclo while se ejecute una sola vez y cuando deje de cumplirse la sentencia if, tiempo regresa a 0 para que la próxima vez ocurra lo mismo. Vamos a ver el comportamiento de este programa de manera física. Aquí pueden ver el monitor serial, aquí pueden ver también el circuito físico. Voy a pasar mi dedo por enfrente y noten que aunque yo dejo el dedo aquí enfrente, pues no aumenta ese conteo. Voy a retirar el dedo, ahí lo pasé 2 veces, por eso ya tenemos la unidad 2. Voy a volverlo a pasar. Noten que ahí ya tenemos 4, si yo lo paso varias veces, va aumentando esa variable de contador, pero únicamente en una unidad, no importa que yo mantenga aquí el dedo. Sabemos que el while loop se sigue ejecutando, pero como el ciclo while solamente se ejecuta una vez cuando se cumple la condición, solamente aumenta en una unidad la variable contador, que es la que estamos visualizando en este momento en el monitor serial. Si yo retiro el dedo y vuelvo a ponerlo, pues vemos que va aumentando ese conteo. Adicionalmente, pues ya he conectado el LED, así que cada vez que detecte la presencia de algún objeto, ese LED también se va a encender. Muy bien, ahora también pues podríamos poner una notificación sonora para que nos indique este programa si ya hemos llegado a cierto límite utilizando a la variable contador. Por ejemplo, si llegamos a contar 10 objetos, yo quiero que suene la alarma y ya se deje de hacer el conteo, asumiendo que queramos tener una notificación como esa. Para eso voy a utilizar el zumbador, así que lo voy a conectar y vamos a escribir algunas otras líneas de programación. He modificado nuevamente este código, ahora tenemos una sentencia if principal. Este es como el if principal de todo nuestro código. Aquí vamos a decir si contador es mayor a 10, yo quiero que suene la alarma y que el LED pues también suene al mismo ritmo y que el LED se encienda al mismo ritmo del zumbador. Así que lo único que he escrito son algunos digital write para que se enciendan y se apaguen esos dos componentes, tanto el zumbador como el LED. Eso va a pasar si contador es mayor a 100 y si no, entonces va a pasar todo esto que se encuentra adentro de este else. Aquí adentro lo que hacemos es apagar el zumbador y luego tenemos todo el código que hemos visto anteriormente. Si hay detección, contamos utilizando un ciclo while y si no hay detección, tiempo regresa a 0 para que la próxima vez el ciclo while se ejecute nada más una sola vez. Y con esto pues estaría terminado este proyecto de práctica. Obviamente ustedes podrían hacer mucho más robusto este proyecto, por ejemplo agregándole un motor, si es que quieren hacer el proyecto de la banda transportadora o agregando algunos otros actuadores. Vamos a ver el monitor serial, a ver qué tal funciona. Aquí vamos al monitor serial, de inicio comienza en 0. Si yo paso mi dedo por aquí, pues vemos que va haciendo el conteo. Ahora voy a pasarlo más de 10 veces, 9, 10. Voy a pasarlo otra vez. Y no sé si alcancen a escuchar, probablemente no se escucha porque pues ahorita tengo activado un filtro para el ruido, pero el zumbador está encendiendo al mismo ritmo que lo hace el LED. Así que cada vez que se enciende el LED, enciende el zumbador y de esta forma pues ya tendremos una notificación que nos indicaría cuando llegamos a cierto límite. Si es que la banda transportadora se tuviera que detener cuando se llega a ese límite, pues obviamente ustedes podrían escribir ese código aquí adentro del if principal.
Si contador es mayor a 10, es decir, si ya llegamos a un límite, yo quiero que se encienda un zumbador, que se apague un LED o que se encienda o que se apague el motor. Para apagar un motor, pues lo único que habría que agregar aquí sería otros 2 pines digitales y ponerlos en estado bajo para que el puente H pues haga esa función de apagar al motor. Muy bien, chicos, entonces pues esto sería todo por este video. Si tienen alguna pregunta, por favor háganmela saber en la clase de regularización o el fin de semana. Muchas gracias y hasta la próxima.